Trabajan en la sombra. Su trabajo requiere concentración, análisis, sangre fría y precisión. La norma es la perfección. Hay que hacerlo perfecto siempre. Utilizan un lenguaje extraño que solo conocen los iniciados. Torre de Kennedy, cuidado con la turbulencia de pista 22 derecha, calle de rodaje Yankee Alpha. Trabajan en lugares muy protegidos, inaccesibles para el común de los mortales. Su trabajo es uno de los más estresantes del mundo. La responsabilidad es enorme. Vi que los dos aviones podían entrar en colisión y caer sobre la periferia. Al final, si no te cuesta la vida, te cuesta la salud. Y me sentía como el peor criminal de la humanidad. Cada segundo tienen en sus manos el destino de miles de vidas. ¿De quién hablamos? De los actores más desconocidos del transporte moderno, los controladores aéreos. El buen controlador es un guerrero, no conoce el miedo. Nueva York, París. Los aeropuertos de las grandes ciudades del planeta se han convertido en plataformas gigantescas por las que cada año transitan 3.000 millones de pasajeros. Y el número está en constante progresión. Los controladores aéreos asumen un reto que crece día a día. El tráfico mundial aumenta alrededor de un 5% al año, mientras que el espacio aéreo sigue siendo el mismo. En ocasiones, los sistemas de control actuales están al límite de sus posibilidades. El futuro confía mucho en las nuevas tecnologías. ¿Estarán a la altura de las expectativas? Como pasajeros, nuestras vidas dependen de la eficacia de los controladores aéreos, una profesión cada vez más complicada. Torre de Kennedy, cuidado con la turbulencia de pista 22 derecha, calle de rodaje Yankee Alpha. El japonés que llega ha cruzado Romeo Julieta. United 973, recibido. Deténgase delante de la pista 22 derecha. Listo. Controladores aéreos. Nueva York, París. La gente no entiende que es como una coreografía cuidadosamente orquestada con grandes piezas de aluminio. Es un ballet con 500.000 libras de piezas de aluminio. Los transportes neoyorquinos se saturan, invadidos por millones de viajeros diarios. Tanto en la superficie, como bajo tierra o en el aire. Cada día hay unos 90.000 vuelos comerciales en todo el mundo. Eso significa que 500.000 personas viajan por el aire. Y una parte nada despreciable de este tráfico cruza el cielo congestionado de la zona neoyorquina. Dirigir la circulación aérea en el aeropuerto Kennedy de Nueva York es una tarea complicada. Steve Abraham es controlador desde hace 25 años. Son muchos aviones. Es la mayor ciudad de Estados Unidos y mucha gente quiere aterrizar o despegar desde aquí. Por eso tenemos 3 grandes aeropuertos que están al 100% de su capacidad. A la gente le cuesta comprender que los aviones no puedan desplazarse libremente porque el cielo es grande. La ruta es un espacio muy restringido. El espacio aéreo que hay encima de Nueva York y sus alrededores también es muy restringido. El papel de los controladores es vital en el transporte aéreo. Sin embargo, muy pocos pasajeros conocen la realidad de este trabajo. Creo que nadie sabe en qué consiste mi trabajo. Los controladores aéreos controlan el tráfico, los aviones. Ni idea. ¿Dirigen el tráfico en torno al aeropuerto? A veces, cuando digo que soy controlador aéreo, me contestan: el hombre de las varillas que ayuda a los aviones a estacionar. ¿Dónde trabajan? ¿En la torre de control?
En el aeropuerto, ¿cómo se llama esa cosa circular? A mí me han preguntado si el controlador aéreo es la persona que controla los billetes al facturar. En el aeropuerto eso está claro, pero creo que su radio de acción de vigilancia es bastante amplio, ¿no? Pues yo me temo que no. Se ocupan de la salida y de la llegada, pero me asusta pensar que no se ocupen del resto. Me asusta, eso es todo. Esta tarde el comandante Eric Prevost y su copiloto Stéphane Carminati van a despegar de Nueva York. Harán un vuelo nocturno destino París-Charles de Gaulle. Efectivamente, hay mucho tráfico en Nueva York, pero sus controladores aéreos lo organizan todo muy bien. Controlan todo este tráfico y garantizan nuestra seguridad. Nos vemos pronto, adiós. Hay que destacar que en Nueva York y en Estados Unidos en general, el espacio aéreo lo utiliza todo tipo de tráfico, tanto los grandes aviones de línea como los pequeños Cessna. En el mismo aeropuerto puedes encontrarte un 747, un Cessna 152 y helicópteros. Es decir, todo tipo de tráfico en el mismo lugar, en el mismo terreno. Hay mucho tráfico. Durante las primeras décadas de la historia de la aviación, el número de vuelos era muy limitado y no necesitaba que se organizase el espacio aéreo. Los pilotos navegaban como los marinos, con un reloj y una brújula. Y hasta los años 30 sabían casi con certeza que no iban a encontrarse con nadie. El cielo les pertenecía. Hoy, el cielo pertenece a todo el mundo. Y desde hace 70 años, el tráfico no deja de aumentar. Para evitar que se produzcan catástrofes, ha habido que crear un sistema internacional de control aéreo. El desarrollo del sistema de radar durante la Segunda Guerra Mundial fue determinante. Por primera vez se podían localizar los aviones en el espacio aéreo. La primera herramienta fue el radar primario. El funcionamiento es sencillo. Se emite una onda que se refleja en los aparatos en vuelo. El eco detectado por la antena del radar permite determinar la posición del avión. En los años 60 el sistema se perfeccionó con el radar secundario que se sigue utilizando hoy en día. En este caso, la aeronave está equipada de transpondedores que integran en el eco informaciones útiles para el control como altitud, velocidad e identificación. Es la herramienta básica del control aéreo. Vamos a subir a bordo de un vuelo transatlántico entre Nueva York y París para descubrir la complejidad de la gestión del tráfico aéreo. A lo largo de los 6.000 kilómetros de nuestro viaje, una docena de controladores aéreos nos guiará para circular por la pista, despegar, cruzar los diferentes espacios aéreos y por último aterrizar en Roissy. Una amplia red mundial de control cubre gran parte del planeta y gestiona 90.000 vuelos diarios. Hace falta además que todos los actores implicados en la red estén al corriente de nuestro vuelo. Para ello, en el Centro de Control de Operaciones de la compañía aérea, un trabajo indispensable y minucioso comienza varias horas antes del despegue. Los pasajeros del vuelo 011 de Air France todavía no han llegado al aeropuerto de Nueva York, cuando en París el regulador de vuelos intercontinentales ya prepara el plan de vuelo, una descripción precisa de la mejor ruta a seguir. Voy a empezar la preparación del vuelo y mi colega de esta tarde hará el seguimiento del avión hasta que aterrice. Solo hay un vuelo antes, a las 19:03. Genial. ¿Sale a su hora? Sí, sale a su hora. De acuerdo, perfecto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Vamos. Es lógico pensar que la ruta de un punto A a un punto B sería recta, ya que es la más corta. Pero en aeronáutica no es así. Existen unos parámetros que hay que tener en cuenta, como evitar los núcleos tormentosos en la trayectoria del avión. Nuestra prioridad es la seguridad de los vuelos.
Y por supuesto, intentar hacer el vuelo lo más cómodo posible a los pasajeros. Nuestro vuelo, al igual que todos los vuelos europeos, se comunica a la Agencia Europea Eurocontrol que se encuentra en Bruselas. Este organismo se encarga de coordinar los planes de vuelo en la mayor parte del oeste de Europa, un total de 10 millones de vuelos al año. Estamos en Bruselas, en la sala de operaciones de la red europea Eurocontrol. 40 países son miembros de Eurocontrol, a los que hay que añadir Estonia y Marruecos. Así que controlamos el espacio aéreo de 42 países. Realizamos para ellos algunas funciones centralizadas. Cada día Eurocontrol trata alrededor de 30.000 planes de vuelo, un documento esencial, prácticamente un contrato entre el piloto y el sistema de gestión del tráfico aéreo. En el caso concreto de su vuelo, el día antes de un vuelo de larga distancia de este tipo, se envía el plan de vuelo simultáneamente a la Organización del Control Aéreo en Estados Unidos y a nosotros en Europa. Nosotros comprobamos el plan. En el caso de haber algún problema, contactamos inmediatamente con la sociedad que explota el vuelo, validamos con ella una nueva ruta y nos aseguramos de que llegue al piloto una copia con los cambios, para que tenga exactamente el mismo itinerario que tiene el control aéreo aquí. Gracias. Buen vuelo, nos vemos pronto. Gracias. Pues todo listo. Volvemos a Nueva York. En una sala de preparación, la tripulación estudia el plan de vuelo elaborado en París, aprobado por Bruselas y enviado a todos los organismos de control con los que nos vamos a encontrar. Así que pasamos 2 ADS Moncton, Gander, giramos en ADS Oceánico con Gander, ADS Oceánico Shanwick, ADS Doméstico con Shannon. ¿De acuerdo? Perfecto. En Nueva York, Steve, el controlador americano que se encargará de nuestro despegue, se dispone a incorporarse a su puesto de trabajo. Al mismo tiempo, Thomas, el controlador francés que se ocupará de nuestro aterrizaje mañana, termina una jornada de descanso en familia. Está lleno de vida, lleno de energía y le encanta lo que hace. Pero aún así, tengo un marido cansado. Me doy cuenta de que solo descansa en vacaciones. Se levanta y se acuesta cansado porque tiene completamente alterados los biorritmos debido a que sus horarios cambian cada día. Esta semana, Steve Abraham está de servicio en la torre de control del aeropuerto Kennedy. Es la parte más conocida por el gran público, la del controlador detrás de las cristaleras. Aunque el campo de acción de la torre no va más allá de algunos kilómetros alrededor del aeropuerto. 471, Torre de Kennedy, pista 22 derecha, alinéese y espere. Al igual que Thomas en París y la mayoría de los controladores de todo el mundo, Steve no sabe lo que es tener un horario regular. Incluso su función puede cambiar de un día para otro. Hoy le tocan los despegues y aterrizajes. Como controlador aéreo local, mi responsabilidad cubre 1, 2 o 3 pistas. Normalmente me encargo de las llegadas o de las salidas. Con 2 pistas de despegue, el objetivo es asegurarse de que los aviones mantienen las distancias específicas entre ellos. Si has decidido que circulen a 3 millas de distancia entre sí, tienen que ser exactamente 3 millas. En el momento sabrás si has sido demasiado rápido o demasiado lento. Los controladores aéreos se enfrentan a un desafío permanente: combinar eficacia y seguridad. El reto empieza con el control en tierra y la puesta en marcha del avión. El controlador de rodadura es el responsable de todos los aviones en rodadura que hay en la superficie del aeropuerto. Los aviones que llegan, cuando salen de la pista, tienen que hablar con el controlador de rodadura para dirigirse a la rampa. También es el responsable de la secuencia de salida de los aviones que abandonan la rampa y quieren dirigirse a la pista de despegue. El controlador de rodadura puede hacer y deshacer el aeropuerto. Una noche de mucho tráfico, si hay un controlador de rodadura ineficaz, fácilmente puede causar retrasos de más de 4 horas. Una eternidad.
Y solo porque su secuencia no es eficaz. El control en tierra no es nada previsible. El controlador no sabe quién va a llamar ni desde dónde. Tiene que controlar el caos y convertirlo en algo organizado. Los pilotos de Singapur pueden circular por cualquier calle de rodaje, mientras que los de Air France o Lufthansa necesitan la calle de rodaje Foxtrot. Pero en un segundo todo puede convertirse en un caos. Bob Richards fue controlador aéreo durante años en la torre del aeropuerto Chicago O'Hare, uno de los aeropuertos americanos con más tráfico. Cuando un piloto comunica una situación de emergencia, tienes mucha presión. Tienes en tus manos el destino de todas las personas que van en ese avión, incluida la tripulación. Tienes que solucionarlo, tomar una decisión en una fracción de segundo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Las urgencias médicas son muy frecuentes. Las hay casi todos los días. Alguien sufre una crisis, niños que sangran, todo tipo de urgencias médicas. Lo que hay que hacer en una situación así es dar prioridad a ese avión para que acceda a la pista lo más rápidamente posible. Cada segundo hay miles de vidas en juego. Los controladores son conscientes, aunque intentan no pensar en ello cuando están trabajando. Realmente no tienes tiempo de pensar en las personas que van en el avión ni en las consecuencias cuando algo así sucede. Los aviones van llenos de gente y lo tienes siempre presente. Pero no piensas en la señora que viaja en el asiento 13B cuando autorizas un despegue. La verdad sobre el estrés asociado a este trabajo es que nadie te habla de ello. La idea que el público tiene de él es que es muy estresante, y tiene razón. Pero cuando tienes 20 o 30 años no lo ves así. Cuando empiezas a tener taquicardia, fibrilación auricular, dolores de estómago, te das cuenta hacia los 40, 50 años de que quizá hayas descuidado algo. Vives casos graves. Yo he visto morir a 6 de mis mejores amigos de la torre. Tenían entre 29 y 49 años. El cielo cada vez está más transitado. El tráfico mundial aumenta un 5% al año. Como el tamaño de los grandes aeropuertos no cambia, hay que aumentar la cadencia de los vuelos y como consecuencia la presión sobre los controladores. Yo me di cuenta después de asistir al primer entierro. Me afectó mucho. Entonces me dije, espera un momento, tienes que cuidarte. No puedes seguir pensando que eres invencible, porque no lo eres. Brewie 500 cruce la pista 22 derecha y siga a la derecha por Bravo. La gestión del tráfico aéreo evoluciona y sin embargo muchos controladores en el mundo siguen utilizando los strips, una técnica del siglo pasado que consiste en escribir en un papel toda la información sobre un vuelo. En Nueva York, para hacer frente al aumento del tráfico, los strips están en vías de desaparición en beneficio de las nuevas tecnologías que a veces generan nerviosismo en los controladores. La tecnología es maravillosa. Suelo preguntarme si no nos habrá facilitado demasiado la tarea, pero nos hemos vuelto demasiado dependientes. Hay momentos en los que la tecnología falla y tú tienes que tener las competencias necesarias, porque los aviones no cesan de llegar. Puede fallar tu radar, puede no funcionar el radar de tierra, pero los pilotos no lo saben y ellos quieren aterrizar aquí. La capacidad de gestionar esas situaciones imprevistas marca la diferencia entre los que realmente están capacitados y los que simplemente hacen el trabajo. El vuelo 011 está en la plataforma de estacionamiento casi listo para la salida. Cuando el avión está a la entrada de la pista con la tripulación preparada para despegar, el controlador de la torre toma el relevo del controlador de rodadura. Esta noche Steve se encarga de nuestra salida. Señoras y señores, buenas noches. Me llamo Eric Prévost. Soy el comandante de a bordo de este vuelo Air France con destino a París Charles de Gaulle. Air France 011, aquí Torre de Kennedy. Cuidado con pista 22 derecha, alinéese y espere. En el mundo, cada segundo despega un avión comercial. Sea cual sea la lengua nativa de la tripulación, se recomienda el inglés para las conversaciones con el control aéreo, aunque a veces la jerga utilizada parezca una lengua por sí sola.
Se trata de un lenguaje sencillo, compuesto por unas 300 palabras, que todos deben comprender sea cual sea su lengua nativa. También existe un alfabeto aeronáutico en el que, para evitar cualquier error, cada letra se asocia a una palabra. A como alfa, B como bravo, L como lima, T como tango, etc. Steve va a controlar nuestro despegue de Nueva York, pero él no es más que un eslabón de la larga cadena de controladores que tienen como misión el control de nuestra seguridad hasta el aeropuerto Charles de Gaulle de París. Enseguida dejaremos a Steve y tendremos un controlador de salida y luego un controlador de ruta. FedEx 127 Heavy, cross runway 13 left at Charlie Delta, then taxi right Bravo, short. Air France 011, viento 080, 3 nudos, pista 22 derecha, reduzca a Whisky Alpha, despegue autorizado. Despegue. Air France 011, contacte con salida de Nueva York. Buenas noches. En la costa este hace bueno. En Boston. Después de sobrevolar Boston, el vuelo Air France 011 entra en el espacio aéreo canadiense y se dirige hacia Moncton, en Nuevo Brunswick. Por su superficie y su situación entre Asia, Norteamérica y Europa, cada día Canadá ve pasar por su cielo miles de aviones en tránsito. Para garantizar la seguridad de los vuelos, la agencia oficial NAV Canadá utiliza unos sistemas de gestión aérea muy modernos. Nuestro vuelo está ahora en contacto con el controlador de ruta de Moncton. Aquí no hay torre de control. No serviría de nada, tratándose de aviones en tránsito que circulan a 11.000 metros de altura. Las pantallas de control están instaladas en salas sin ventanas con una luminosidad tenue y constante. Yo soy controlador de ruta y me ocupo del espacio aéreo de alto nivel en el Centro de Control Regional de Moncton. Es decir, el nivel situado a más de 29.000 pies. Vuelos que atraviesan el Océano Atlántico, ya sea desde Europa hacia nosotros o desde Norteamérica a Europa. Esta etapa del control aéreo no es muy conocida por el gran público. No trabajamos en una torre y no vemos los aviones, salvo en las pantallas de radar. Estamos en una gran sala tenuemente iluminada y hablamos a través de herramientas de comunicación modernas. Nunca vemos los aviones. Air France 011, contacte con control de Moncton, 135.2. Centro de Moncton, buenas noches, Air France 011. Estamos conectados. CPDLC, nivel 370. Tradicionalmente los controladores utilizan radares para seguir a los aviones, salvo por encima de los océanos que están fuera del alcance de los radares. Una nueva tecnología está revolucionando el mundo del tráfico aéreo, el sistema ADS. Con este sistema ya no es el radar el que detecta al avión, sino el avión el que regularmente transmite por radio información al control aéreo. El sistema es más preciso, pero su alcance no supera los 200 kilómetros. Nuestro vuelo inicia su recorrido atlántico 3.000 kilómetros por encima del océano. Durante más de 2 horas desapareceremos totalmente de las pantallas de los radares. Las tripulaciones que realizan largas travesías obviamente desean una altitud y una velocidad ideal. Los controladores son los que organizan el tráfico y mantienen una distancia de seguridad entre los aviones. En el cielo no hay rampas de acceso. Se trata de un espacio abierto. El controlador asume ciertas responsabilidades, como decidir quién pasa primero, quién va después, toda la planificación de los aviones. Es una misión compleja y hay en juego miles de vidas humanas.
Una profesión como esta exige competencia y seguridad. La formación dura varios años. En Canadá se basa en la teoría, pero da mucha importancia a la práctica. Las apariencias engañan. Esto no es una torre de control. Estamos en Canadá, en un simulador, una herramienta de alta tecnología que se utiliza en todo el mundo para la formación de los controladores. Este simulador recrea el tráfico tal y como se ve desde una torre de control. Aquí practican su destreza antes de pasar al trabajo en una torre real. En el simulador, los futuros controladores se enfrentan a todas las situaciones posibles. Las condiciones meteorológicas adversas, como niebla, nieve o tormentas, son los contratiempos más importantes. El simulador es tan realista que permite crear escenarios que ponen a los estudiantes en situación de constante aprendizaje. De modo que cuando estén en una torre real ya habrán adquirido un nivel de competencia que hará de ellos unos controladores aéreos experimentados. Si no superan esta etapa con éxito, no pueden pasar a la siguiente, porque en el mundo real hay vidas en juego. En su formación, los controladores también deben aprender a lidiar con el inevitable estrés ligado a su profesión. NAV Canadá es muy innovadora en este campo. Utiliza todos los medios para que los controladores en servicio mantengan un alto nivel de atención. Los controladores disfrutan de masajes semanales, disponen de salas de reposo y de un gimnasio. El objetivo es que mantengan una perfecta condición física y psicológica. Tengo 23 años y estoy cualificada desde hace poco más de 3. Trabajo por mi cuenta desde hace 3 años. Antes estuve en prácticas de formación durante año y medio. Siobhan Brown trabaja en el Centro de Control de Moncton. Para ella, su profesión es casi una tradición familiar. Creo que la razón por la que elegí esta profesión es porque mi abuelo era controlador aéreo y mi padre también. Por eso me preparé. Así es como empezó todo. Es como un rompecabezas. Tienes que evaluar escenarios específicos, elegir una solución y ejecutarla. Monarch 349 Roger. A unos 10 minutos delante de vosotros se han detectado ligeras turbulencias. Es una cuestión de planificación. Hay que tomar decisiones constantemente. Hay que resolver problemas sin tener que acudir a tu superior para saber si estás autorizado a hacer algo o no. Solo hay que mantener la calma. Y cuando hay un problema, pensar en la manera de resolverlo, aprender de él y pasar a otra cosa. United 63, centro de Moncton. Mientras tanto, nuestro vuelo 011 prosigue su ruta a 12.000 metros de altitud. Estamos sobrevolando la zona de Gander. En ella hay un radar de tierra que conoce exactamente nuestra posición. Durante nuestra travesía, el Centro de Control de Ruta canadiense, encargado del Atlántico Oeste, se ocupa de hacer nuestro seguimiento. Gander, en la isla de Terranova, el mayor centro de control transoceánico del mundo. En Gander nos encargamos de los vuelos procedentes de Norteamérica que se dirigen a Europa. Dejan allí a los pasajeros, embarcan otros y regresan durante el día. Nuestro trabajo es guiar a esos vuelos con la mayor eficacia. En vuelo transatlántico, todos los pilotos quieren lo mismo: un nivel de vuelo adecuado para poder aprovechar las corrientes de aire de altitud y ahorrar tiempo, carburante y, como consecuencia, dinero. Aquí en Gander hemos concebido unos pasillos aéreos. Se parecen a los planos de carreteras. Todos los aviones toman estos pasillos para cruzar el océano. Todo esto nos ayuda, como controladores, a llevarlos a buen puerto, concediéndoles las mejores selecciones posibles. En el Atlántico Norte suceden muchas más cosas de lo que imaginamos. Hay 1000 vuelos al día, 500 hacia el este, 500 hacia el oeste. Trabajamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuando damos luz verde a varios aparatos, tenemos que planificar el tráfico para que haya una diferencia de 10 minutos entre vuelo y vuelo. Cuando un avión pasa por un punto A, el siguiente avión no puede pasar antes de 10 minutos. Hablamos de una separación de entre 80 y 90 millas en función de su velocidad. Solo estimamos la posición de los aviones, pero no tenemos la posición exacta. La idea es que realmente tenemos puertas a la entrada y a la salida del océano, y para asegurar el espaciamiento entre los aviones, yo tengo que presentarme en el punto previsto en el plan de vuelo a una hora, velocidad y altitud determinadas. Se trata de mantener durante toda la travesía la misma velocidad de forma rigurosa, muy rigurosa.
Entonces, si mantenemos la velocidad, estamos seguros de que los aviones van a conservar el espaciamiento hasta el final. Desde su creación, la misión del aeropuerto de Gander ha sido ayudar a los aviones a llegar al otro lado del océano. Las instalaciones aeroportuarias fueron construidas justo antes de la Segunda Guerra Mundial para proporcionar a los vuelos transatlánticos una escala en donde llenar el depósito antes o después de cruzar el Atlántico. En aquel entonces era el mayor aeropuerto del mundo con 4 pistas. Pistas que recuperaron toda su utilidad el 11 de septiembre de 2001. Cuando Estados Unidos cerró su espacio aéreo tras el atentado del World Trade Center. Había mucha confusión y pánico. En las cabinas debió vivirse una auténtica locura. En Gander tuvimos más de 40 aterrizajes imprevistos. Decenas de vuelos con destino a Estados Unidos tuvieron que desviarse a Gander, que nunca antes, ni siquiera en su edad de oro, había acogido a tantos aviones transoceánicos a la vez. Aquel día la población de Gander casi se duplicó. Unas 10.000 personas aterrizaron aquí. Fue la jornada con más trabajo de toda mi vida. Creo que ese día fui el hombre más ocupado del mundo. Cuando los aviones entran en el océano y salen de la pantalla del radar de Gander, entran en un punto ciego de 2.000 kilómetros de longitud. La tecnología del futuro quizás nos permita seguirlos por todo el mundo, incluso cuando sobrevuelen los océanos. Canadá, Irlanda e Italia están desarrollando con una empresa privada un sistema conectado a satélites que permitirá que las informaciones emitidas por el avión en ADS se transmitan desde donde sea que esté. Con este nuevo sistema será posible aumentar la densidad del tráfico acercando los aviones sin mermar el nivel de seguridad. El vuelo 011 está a medio camino entre Terranova e Irlanda. Ha llegado el momento de que la tripulación deje la frecuencia canadiense de Gander para pasar a la Shanwick, el centro de control irlandés y británico. Estamos a las puertas de Europa. Hubo un tiempo, el de Charles Lindbergh, en el que cruzar el océano Atlántico era toda una hazaña. Un tiempo lejano. Hoy decenas de miles de pasajeros van cada día de un continente a otro. Volvemos a encontrarnos con Thomas en la región parisina. En unas horas dirigirá la aproximación del vuelo 011 al aeropuerto de París-Charles de Gaulle, el mayor aeropuerto de Francia, con más de 62 millones de pasajeros al año. Thomas es un controlador aéreo experimentado, pero la costumbre de controlar las cosas no se limita solo a su trabajo. Thomas y yo bromeamos con eso, nos reímos de ello. Me he casado con un controlador. Antes de ser controlador aéreo ya era un controlador. Lo es por naturaleza. Controla muchísimo. Acaba las frases de mi hijo cuando le hago una pregunta. Cuando hago una pregunta a Elías o a Eri, me contesta él. Controla el control que llevo de sus deberes. Tiene una habilidad natural para eso. Con Thomas no hay sitio para la improvisación. Cuando le doy una orden a un piloto, no solo me responde que lo ha entendido, sino que me repite palabra por palabra lo que yo he dicho. Es la forma más segura de demostrarme que ha entendido lo que le he dicho. Por deformación profesional, cuando pregunto algo y no me contestan rápidamente, me molesta un poco. Entiendo que pueda ser exasperante. Como la mayoría de controladores experimentados, Thomas ha vivido un montón de situaciones delicadas. Una de ellas le marcó profundamente. Un día, 2 aviones con cientos de pasajeros a bordo se acercaron más de lo normal. Durante una fracción de segundo, Thomas vio la catástrofe. Un piloto me pidió varias veces que confirmase. Y yo, ese instante que duró una fracción de segundo, volví a ver el suceso. Pedí la grabación porque lo viví muy mal. En mi cabeza duró mucho tiempo, y los aviones se habían acercado. Resulta que para nada, fue solo un segundo y todo salió bien. Los pasajeros no se dieron cuenta de nada.
Los pilotos no hicieron ninguna reclamación, pero ese momento en el que de repente se te pasa todo por la cabeza a toda prisa fue muy difícil. En mi cabeza vi que los dos aviones podían entrar en colisión y caer sobre la periferia. Y me sentía como el peor criminal de la humanidad. Charlotte me ayudó mucho. Me sacó de ahí porque pasé 3 días y 3 noches muy complicados. Noté que le pasaba algo y recordé que me había dicho que era importante hablar. Así que le hacía hablar, lo mantenía en la realidad, porque me di cuenta de que durante esos 3 días y algo más de tiempo él vivía las cosas como si el accidente se hubiera producido. El vuelo 011 ve salir los primeros rayos de sol sobre el océano. Se acerca al continente europeo y pronto el control francés se hará cargo de él. Mientras tanto, Thomas se dirige al aeropuerto Charles de Gaulle y de momento, antes de ocuparse del tráfico aéreo, tiene que lidiar con el tráfico parisino. La gran diferencia entre los atascos en el aire y en tierra es que a un coche le puedes decir que se pare. Puedes decir, stop, hay demasiado tráfico, deténgase aquí. Mientras que en el aire no puedes. Ahí reside toda la dificultad. Y eso es lo que genera estrés, junto con ese carácter de desafío que hace que tengas que encontrar una solución obligatoriamente. Eso es lo que me encanta de Roissy. Eso es lo que le gusta a la gente que trabaja ahí. Y eso es lo que hace que tengamos el lujo de ir a trabajar contentos. Air France 18496, deje pasar al 319 enfrente de usted. Luego ruede Romeo para llegar en tiempo 10, pista 26 derecha. Para muchos, la media de edad tan joven de los controladores aéreos responde al nivel de estrés que sufren a diario. La pirámide de edades es bastante especial. Entre los 40 y los 50 años hay muy pocas personas. Yo creo que está en relación con el hecho de que en un momento dado, el desafío constante y la gestión del tráfico, que es muy estimulante, a la larga se convierte en un peso para algunos. El estrés de los controladores está justificado, porque aunque los accidentes sean rarísimos, pueden producirse. Es lo que sucedió el 25 de julio de 2000 en Roissy. Aquel día, Gilles Logeland controlaba las salidas en la torre de control cuando el Concorde se presentó para despegar. Parece que lo estoy viendo, con ese morro alargado. Verlo despegar era un espectáculo magnífico. Cuando llegó el momento, le di al Concorde la autorización para el despegue. Lentamente el Concorde se alineó con la pista. Luego, con sus 4 reactores a toda velocidad, aceleró. Es una de esas cosas que un controlador como yo no olvidará nunca. El avión cogió potencia y al poco tiempo vi lo que parecía una llama que salía de debajo del avión. Es algo totalmente insólito. En toda mi carrera nunca me había pasado nada igual. Nunca había visto salir una llama de un avión de esa forma. Gilles Logeland avisó a la tripulación del Concorde del incendio que afectaba al ala izquierda del avión. En ese momento la tensión podía palparse, porque era algo increíble. Desgraciadamente no quedaba pista suficiente para frenar. El Concorde despegó, voló 59 segundos y se estrelló en llamas contra un hotel. Los 109 ocupantes murieron en el acto, así como 4 personas en tierra. Gilles Logeland contempló todo el drama. A pesar de ello, los momentos que siguieron a la tragedia tuvo que seguir realizando su trabajo.
Había muchos aviones al final de la pista, más los que estaban listos para despegar en otras pistas paralelas, y había que dirigirlos. La mayor dificultad que recuerdo fue mantener la sangre fría bajo el estrés enorme que produce ver algo que nunca debería haber pasado, cuya causa no podía conocer, y seguir trabajando para dirigir el repostaje de los aviones. Una lámina metálica que un avión americano había perdido en la pista provocó el accidente. En ningún momento se habló de responsabilidad del controlador. Sin embargo, nunca olvidará ese minuto de pesadilla. Es lo peor de esta profesión, estar en contacto con un piloto y ver que no puedes hacer nada más, que has hecho todo lo que has podido para ayudarle. La mayoría de los controladores que ha vivido un accidente, haya sido o no responsabilidad suya, ha cambiado de trabajo. No es el caso de Gilles Loyelan. Él sigue siendo controlador aéreo. A algunos quizá les sea difícil pasar página y recuperar la confianza. Yo solo quiero explicar que se puede mantener la confianza, se puede seguir trabajando y conseguir superar esta dificultad. El drama del 25 de julio de 2000 no puso fin a su carrera, pero inició el declive del Concorde. 3 años más tarde, el avión supersónico fue retirado definitivamente del servicio comercial. Llegada frente al este de Roissy. Un avión que pesa 184 toneladas, con 7 toneladas. 2 de carga de petróleo en los depósitos. 20 minutos más conforme a lo que desearíamos. A pesar de los avances de la tecnología, el control aéreo sigue siendo una profesión extenuante. Y el aumento constante del tráfico aéreo no ayuda mucho. Sobre todo en el caso de los controladores que operan en el espacio aéreo europeo, un espacio muy congestionado. 9990, descent level 60. Cuando llegue nuestro vuelo de Nueva York, cerca de la mitad de los 350 pasajeros van a volver a embarcar en otros vuelos con diferentes destinos de Europa. Después de haberles dirigido para cruzar el océano, los controladores van a guiarlos a través del laberinto de los espacios aéreos europeos. Todo Estado tiene soberanía sobre el espacio aéreo situado sobre su territorio. Así que en Europa pasamos por las manos de varios controladores de diferentes nacionalidades. Todos conocemos las fronteras terrestres que separan los estados. Esas mismas fronteras separan los espacios aéreos. Solo en Europa del Este existen 370 zonas de controles aéreos. La atomización del cielo europeo es un problema. Por eso la Comisión Europea y el organismo europeo Eurocontrol intentan desde 1999 crear el cielo único europeo. Trabajamos con 28 Estados miembros de la Unión Europea, con 40 Estados miembros de Eurocontrol y, por supuesto, cada uno de ellos ejerce su propia soberanía sobre su espacio aéreo. Es decir, trabajamos con 70 centros de control aéreo. Todos estos centros necesitan reunirse bajo la iniciativa de un cielo único. La idea es que juntos somos más inteligentes, más fuertes que por separado. Se llama sinergia. Es importante tener una unidad, una visión común, compartida por todos los estados para tener un método de trabajo común, estandarizado. En teoría, el cielo único existirá antes de 2020. Solo es cuestión de tiempo y de tecnología innovadora. La tecnología utilizada por la mayoría de los controladores evoluciona muy lentamente. Su puesto de trabajo está formado por una pantalla, un teclado y un ratón. Pero el día de mañana, para controlar aún más aviones, las herramientas tendrán que evolucionar. En Francia, la sociedad Thales trabaja en nuevos sistemas de control. Su programa SHEP nos avanza cómo será el futuro de los controladores aéreos.
Voy a presentarles el concepto SHEP, que en realidad es nuestra visión del puesto de controlador aéreo, con capacidades que hemos ideado y desarrollado precisamente como herramienta de ayuda para los controladores. Hemos combinado varias tecnologías, como el Eye Tracker, que nos permite seleccionar un vuelo directamente con los ojos. El simple desplazamiento de un dedo sobre una pantalla táctil permitirá suprimir el teclado. El ratón también desaparecerá y se sustituirá por una técnica que parece salida de la ciencia ficción. Bastará con una simple mirada. Solo con mirar el avión, el Eye Tracker capta la información y sabe exactamente a dónde estoy mirando en la pantalla. Así que podemos seleccionar un avión directamente con los ojos. Gracias a lo cual hemos comprobado que se gana un 70% más de tiempo de interacción con el sistema. El tiempo que se gana se invierte en una productividad adicional puesta al servicio de la seguridad y el aumento del tráfico. De aquí a 20 minutos, 160 millas náuticas, iniciaremos el descenso hacia París. Vamos a recuperar un control. Air France 011, comunique su velocidad a Brest 120, frecuencia 120 decimal 235. 120235 con la velocidad, Air France 011, cambio. Esta es la sala de control de radares de Roissy. Desde aquí controlamos todo el espacio parisino, 100, 120 millas náuticas alrededor de Roissy, es decir, algo menos de 200 kilómetros. El objetivo es organizar los aviones con una distancia de 100 segundos entre ellos, sabiendo que tenemos 3 pistas. La aproximación triple paralela es muy rara, única en Europa, creo. Ahí reside la complejidad en caso de un tráfico fuerte de aproximación a Roissy. El gran desafío de todas las salas de control es seguir controlando, pase lo que pase. Señoras y señores, les habla el comandante de a bordo para informarles sobre el final de nuestro vuelo. De aquí a 10 minutos iniciaremos el descenso hacia París-Charles de Gaulle, en donde está previsto que aterricemos a las 11, hora local. El vuelo de Air France 011 acaba de aparecer en la pantalla del radar. Ahora Thomas tiene que integrarlo en el tráfico que llega al aeropuerto e indicar al piloto el rumbo, la altitud y la velocidad que debe adoptar. Air France 011, a la derecha, rumbo sur. Bonjour, Air France 011, 7 position final 09 gauche. La misión del piloto consiste en llevar a sus pasajeros de forma segura a la pista lo más rápidamente posible y llegar a la plataforma lo más rápidamente posible por razones comerciales. Nosotros no nos ocupamos de un avión, no controlamos una misión. Nuestra misión es la circulación, nos ocupamos de los flujos de tráfico. Para ser un buen controlador hay que ser eficaz con las frecuencias. Es decir, me piden que deje 90 segundos entre los aviones. Sé hacerlo sin molestar al compañero de al lado, que también tiene que dejar 90 segundos en otro eje, sin molestar al controlador de salidas que dirige el despegue de los aviones, pero hay veces en las que las llegadas se cruzan con las salidas. Todo eso a la vez. Hay que ser bueno en lo que se hace, consciente de todo lo que pasa alrededor, estar atento e implicarse. En realidad, el control aéreo es muy humano. Torre de control, buenos días. Aquí Air France 011 iniciando descenso. 011, buenos días. Descienda 4.000 pies a una velocidad de 0,9. Air France 011, contacte con la torre 119.25. Que tenga un buen día. El trabajo de Thomas ha terminado. El vuelo 011 está estabilizado a unos kilómetros de la pista. Thomas transfiere el avión al controlador de la torre para que se ocupe del aterrizaje.
Exige una atención constante, de la mente, de la palabra. Todo tiene que funcionar de forma simultánea constantemente. Parece una contradicción, pero hay que correr después de ese momento, porque si solo se tratase de hablar con los aviones, el trabajo no sería interesante. Durham 381, speak to 20 knots, descent level 80. United 54, straight to join Bravo, then Foxtrot. Hay que mantener el aeropuerto siempre en movimiento. Es lo que decimos durante la formación. Un avión que se detiene es un avión desfavorecido. Air France 011. Ok, gracias. Air France 011, que tenga un buen día. Si me comparo con algunos amigos, me doy cuenta del lujo que supone ir a trabajar contento. Tener un trabajo que te gusta. Ir a trabajar feliz de ir a trabajar, aunque sea fin de semana o por la noche. Es todo un lujo y una suerte. Mientras lo sienta así, seguiré. Nuestro vuelo acaba de aterrizar con total seguridad. Para los pasajeros es el final del viaje. Los más nerviosos se sienten aliviados, los demás ya se sienten absorbidos por la jornada parisina que acaba de comenzar. Todos están agradecidos a la tripulación que les ha atendido y a los pilotos que les han llevado a buen puerto. Pero ninguno se acuerda de esos hombres y mujeres que han pasado toda la noche delante de una pantalla velando por su seguridad. En todo el mundo. Eso significa que 500.000 personas viajan por el aire. Y una parte nada despreciable de este tráfico cruza el cielo congestionado de la zona neoyorquina. Dirigir la circulación aérea en el aeropuerto Kennedy de Nueva York es una tarea complicada. Steve Abraham es controlador desde hace 25 años. Son muchos aviones. Es la mayor ciudad de Estados Unidos y mucha gente quiere aterrizar o despegar desde aquí. Por eso tenemos 3 grandes aeropuertos que están al 100% de su capacidad. A la gente le cuesta comprender que los aviones no puedan desplazarse libremente porque el cielo es grande. La ruta es un espacio muy restringido. El espacio aéreo que hay encima de Nueva York y sus alrededores también es muy restringido. El papel de los controladores es vital en el transporte aéreo. Sin embargo, muy pocos pasajeros conocen la realidad de este trabajo. Creo que nadie sabe en qué consiste mi trabajo. Los controladores aéreos controlan el tráfico, los aviones. Ni idea. ¿Dirigen el tráfico en torno al aeropuerto? A veces, cuando digo que soy controlador aéreo, me contestan: el hombre de las varillas que ayuda a los aviones a estacionar. ¿Dónde trabajan? ¿En la torre de control? En el aeropuerto, ¿cómo se llama esa cosa circular? A mí me han preguntado si el controlador aéreo es la persona que controla los billetes al facturar. En el aeropuerto eso está claro, pero creo que su radio de acción de vigilancia es bastante amplio, ¿no? Pues yo me temo que no. Se ocupan de la salida y de la llegada, pero me asusta pensar que no se ocupen del resto. Me asusta, eso es todo. Esta tarde el comandante Eric Prevost y su copiloto Stéphane Carminati van a despegar de Nueva York. Harán un vuelo nocturno, destino París-Charles de Gaulle. Efectivamente, hay mucho tráfico en Nueva York, pero sus controladores aéreos lo organizan todo muy bien. Controlan todo este tráfico y garantizan nuestra seguridad. Nos vemos pronto, adiós. Hay que destacar que en Nueva York y en Estados Unidos en general, el espacio aéreo lo utiliza todo tipo de tráfico, tanto los grandes aviones de línea como los pequeños Cessna.
En el mismo aeropuerto puedes encontrarte un 747, un Cessna 152 y helicópteros. Es decir, todo tipo de tráfico en el mismo lugar, en el mismo terreno. Hay mucho tráfico. Durante las primeras décadas de la historia de la aviación, el número de vuelos era muy limitado. Controlador. Sin embargo, nunca olvidará ese minuto de pesadilla. Es lo peor de esta profesión, estar en contacto con un piloto y ver que no puedes hacer nada más, que has hecho todo lo que has podido para ayudarle. La mayoría de los controladores que ha vivido un accidente, haya sido o no responsabilidad suya, ha cambiado de trabajo. No es el caso de Gilles Loyelan. Él sigue siendo controlador aéreo. A algunos quizá les sea difícil pasar página y recuperar la confianza. Yo solo quiero explicar que se puede mantener la confianza, se puede seguir trabajando y conseguir superar esta dificultad. El drama del 25 de julio de 2000 no puso fin a su carrera, pero inició el declive del Concorde. 3 años más tarde, el avión supersónico fue retirado definitivamente del servicio comercial. Llegada frente al este de Roissy. Un avión que pesa 184 toneladas, con 7 toneladas. 2 de carga de petróleo en los depósitos. 20 minutos más conforme a lo que desearíamos. A pesar de los avances de la tecnología, el control aéreo sigue siendo una profesión extenuante. Y el aumento constante del tráfico aéreo no ayuda mucho. Sobre todo en el caso de los controladores que operan en el espacio aéreo europeo, un espacio muy congestionado. United 990, descent level 60. Cuando llegue nuestro vuelo de Nueva York, cerca de la mitad de los 350 pasajeros van a volver a embarcar en otros vuelos con diferentes destinos de Europa. Después de haberles dirigido para cruzar el océano, los controladores van a guiarlos a través del laberinto de los espacios aéreos europeos. Todo Estado tiene soberanía sobre el espacio aéreo situado sobre su territorio. Así que en Europa pasamos por las manos de varios controladores de diferentes nacionalidades. Todos conocemos las fronteras terrestres que separan los estados. Esas mismas fronteras separan los espacios aéreos. Solo en Europa del Este existen 370 zonas de controles aéreos. La atomización del cielo europeo es un problema. Por eso la Comisión Europea y el organismo europeo Eurocontrol intentan desde 1999 crear el cielo único europeo. Trabajamos con 28 Estados miembros de la Unión Europea, con 40 Estados miembros de Eurocontrol. De altitud y ahorrar tiempo, carburante y como consecuencia dinero. Aquí en Gander hemos concebido unos pasillos aéreos. Se parecen a los planos de carreteras. Todos los aviones toman estos pasillos para cruzar el océano. Todo esto nos ayuda, como controladores, a llevarlos a buen puerto, concediéndoles las mejores selecciones posibles. En el Atlántico Norte suceden muchas más cosas de lo que imaginamos. Hay 1000 vuelos al día, 500 hacia el este, 500 hacia el oeste. Trabajamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuando damos luz verde a varios aparatos, tenemos que planificar el tráfico para que haya una diferencia de 10 minutos entre vuelo y vuelo. Cuando un avión pasa por un punto A, el siguiente avión no puede pasar antes de 10 minutos. Hablamos de una separación de entre 80 y 90 millas en función de su velocidad. Solo estimamos la posición de los aviones, pero no tenemos la posición exacta. La idea es que realmente tenemos puertas a la entrada y a la salida del océano, y para asegurar el espaciamiento entre los aviones, yo tengo que presentarme en el punto previsto en el plan de vuelo a una hora, velocidad y altitud determinadas. Se trata de mantener durante toda la travesía la misma velocidad de forma rigurosa, muy rigurosa. Entonces, si mantenemos la velocidad, estamos seguros de que los aviones van a conservar el espaciamiento hasta el final. Desde su creación, la misión del aeropuerto de Gander ha sido ayudar a los aviones a llegar al otro lado del océano.
Las instalaciones aeroportuarias fueron construidas justo antes de la Segunda Guerra Mundial para proporcionar a los vuelos transatlánticos una escala en donde llenar el depósito antes o después de cruzar el Atlántico. En aquel entonces era el mayor aeropuerto del mundo con 4 pistas. Pistas que recuperaron toda su utilidad el 11 de septiembre de 2001. Cuando Estados Unidos cerró su espacio aéreo tras el atentado del World Trade Center. Había mucha confusión y pánico. En las cabinas debió vivirse una auténtica locura. En Gander tuvimos más de 40 aterrizajes imprevistos. Decenas de vuelos con destino a Estados Unidos tuvieron que desviarse a Gander, que nunca antes, ni siquiera en su edad de oro, había acogido a tantos aviones transoceánicos a la vez. Aquel día la población de Gander casi se duplicó. Unas 10.000 personas aterrizaron aquí. Fue la jornada con más trabajo de toda mi vida. Creo que ese día fui el hombre más ocupado del mundo. Cuando los aviones entran en el océano y salen de la pantalla del radar de Gander, es decir, me piden que deje 90 segundos entre los aviones. Sé hacerlo sin molestar al compañero de al lado, que también tiene que dejar 90 segundos en otro eje, sin molestar al controlador de salidas que dirige el despegue de los aviones, pero hay veces en las que las llegadas se cruzan con las salidas. Todo eso a la vez. Hay que ser bueno en lo que se hace. Consciente de todo lo que pasa alrededor, estar atento e implicarse. En realidad, el control aéreo es muy humano. Torre de control, buenos días. Aquí Air France 011 iniciando descenso. 011, buenos días. Descienda 4.000 pies a una velocidad de 0,9. Air France 011, contacte con la torre 119.25. Que tenga un buen día. El trabajo de Thomas ha terminado. El vuelo 011 está estabilizado a unos kilómetros de la pista. Thomas transfiere el avión al controlador de la torre para que se ocupe del aterrizaje. Exige una atención constante, de la mente, de la palabra. Todo tiene que funcionar de forma simultánea constantemente. Parece una contradicción, pero hay que correr después de ese momento, porque si solo se tratase de hablar con los aviones, el trabajo no sería interesante. Durham 381, speak to 20 knots, descent level 80. United 54, straight to join Bravo, then Foxtrot. Hay que mantener el aeropuerto siempre en movimiento. Es lo que decimos durante la formación. Un avión que se detiene es un avión desfavorecido. Air France 011. Ok, gracias. Air France 011, que tenga un buen día. Torre de Kennedy, cuidado con la turbulencia de pista 22 derecha, calle de rodaje Yankee Alpha. El japonés que llega ha cruzado Romeo Julieta. United 973, recibido, deténgase delante de la pista 22 derecha. Listo. Controladores aéreos. Nueva York, París. La gente no entiende que es como una coreografía cuidadosamente orquestada con grandes piezas de aluminio. Es un ballet con 500.000 libras de piezas de aluminio.
Los transportes neoyorquinos se saturan, invadidos por millones de viajeros diarios. Tanto en la superficie, como bajo tierra o en el aire. Cada día hay unos 90.000 vuelos comerciales en todo el mundo. Eso significa que 500.000 personas viajan por el aire. Y una parte nada despreciable de este tráfico cruza el cielo congestionado de la zona neoyorquina. Dirigir la circulación aérea en el aeropuerto Kennedy de Nueva York es una tarea complicada. Steve Abraham es controlador desde hace 25 años. Son muchos aviones. Es la mayor ciudad de Estados Unidos y mucha gente quiere aterrizar o despegar desde aquí. Por eso tenemos 3 grandes aeropuertos que están al 100% de su capacidad. A la gente le cuesta comprender que los aviones no puedan desplazarse libremente porque el cielo es grande. La ruta es un espacio muy restringido. El espacio aéreo que hay encima de Nueva York y sus alrededores también es muy restringido. El papel de los controladores es vital en el transporte aéreo. Sin embargo, muy pocos pasajeros conocen la realidad de este trabajo. Creo que nadie sabe en qué consiste mi trabajo. Los controladores aéreos controlan el tráfico, los aviones. Ni idea. ¿Dirigen el tráfico en torno al aeropuerto? A veces, cuando digo que soy controlador aéreo, me contestan: el hombre de las varillas que ayuda a los aviones a estacionar. ¿Dónde trabajan? ¿En la torre de control? En el aeropuerto, ¿cómo se llama esa cosa circular? A mí me han preguntado si el controlador aéreo es la persona que controla los billetes al factor. Yo me he casado con un controlador. Antes de ser controlador aéreo, ya era un controlador. Lo es por naturaleza. Controla muchísimo. Acaba las frases de mi hijo cuando le hago una pregunta. Cuando hago una pregunta a Elías o a Eri, me contesta él. Controla el control que llevo de sus deberes. Tiene una habilidad natural para eso. Con Tomás no hay sitio para la improvisación. Cuando le doy una orden a un piloto, no solo me responde que lo ha entendido, sino que me repite palabra por palabra lo que yo he dicho. Es la forma más segura de demostrarme que ha entendido lo que le he dicho. Por deformación profesional, cuando pregunto algo y no me contestan rápidamente, me molesta un poco. Entiendo que pueda ser exasperante. Como la mayoría de controladores experimentados, Tomás ha vivido un montón de situaciones delicadas. Una de ellas le marcó profundamente. Un día, 2 aviones con cientos de pasajeros a bordo se acercaron más de lo normal. Durante una fracción de segundo, Tomás vio la catástrofe. Un piloto me pidió varias veces que confirmase. Y yo, ese instante que duró una fracción de segundo, volví a ver el suceso. Pedí la grabación porque lo viví muy mal. En mi cabeza duró mucho tiempo, y los aviones se habían acercado. Resulta que para nada, fue solo un segundo y todo salió bien. Los pasajeros no se dieron cuenta de nada. Los pilotos no hicieron ninguna reclamación. Pero ese momento en el que de repente se te pasa todo por la cabeza a toda prisa fue muy difícil. En mi cabeza vi que los 2 aviones podían entrar en colisión y caer sobre la periferia. Y me sentía como el peor criminal de la humanidad. Charlotte me ayudó mucho. Me sacó de ahí porque pasé 3 días y 3 noches muy complicados. Noté que le pasaba algo y recordé que me había dicho que era importante hablar. Así que le hacía hablar, lo mantenía en la realidad, porque me di cuenta de que durante esos 3 días y algo más de tiempo él vivía las cosas como si el accidente se hubiera producido. El vuelo 011 ve salir los primeros rayos de sol sobre el océano. Se acerca al continente europeo y pronto el control francés se hará cargo de él. Mientras tanto, Tomás se dirige al aeropuerto Charles de Gaulle y de momento, antes de ocuparse del tráfico,
Gilles Loyelan avisó a la tripulación del Concorde del incendio que afectaba al ala izquierda del avión. En ese momento la tensión podía palparse, porque era algo increíble. Desgraciadamente no quedaba pista suficiente para frenar. El Concorde despegó, voló 59 segundos y se estrelló en llamas contra un hotel. Los 109 ocupantes murieron en el acto, así como 4 personas en tierra. Gilles Loyelan contempló todo el drama. A pesar de ello, los momentos que siguieron a la tragedia tuvo que seguir realizando su trabajo. Había muchos aviones al final de la pista, más los que estaban listos para despegar en otras pistas paralelas, y había que dirigirlos. La mayor dificultad que recuerdo fue mantener la sangre fría bajo el estrés enorme que produce ver algo que nunca debería haber pasado, cuya causa no podía conocer, y seguir trabajando para dirigir el repostaje de los aviones. Una lámina metálica que un avión americano había perdido en la pista provocó el accidente. En ningún momento se habló de responsabilidad del controlador. Sin embargo, nunca olvidará ese minuto de pesadilla. Es lo peor de esta profesión, estar en contacto con un piloto y ver que no puedes hacer nada más, que has hecho todo lo que has podido para ayudarle. La mayoría de los controladores que ha vivido un accidente, haya sido o no responsabilidad suya, ha cambiado de trabajo. No es el caso de Gilles Loyelan. Él sigue siendo controlador aéreo. A algunos quizá les sea difícil pasar página y recuperar la confianza. Yo solo quiero explicar que se puede mantener la confianza, se puede seguir trabajando y conseguir superar esta dificultad. El drama del 25 de julio de 2000 no puso fin a su carrera, pero inició el declive del Concorde. 3 años más tarde, el avión supersónico fue retirado definitivamente del servicio comercial. Llegada frente al este de Roissy. Un avión que pesa 184 toneladas, con 7 toneladas. 2 de carga de petróleo en los depósitos. 20 minutos más conforme a lo que desearíamos. A pesar de los avances de la tecnología, el control aéreo sigue siendo una profesión extenuante. Y el aumento constante del tráfico aéreo no ayuda mucho. Sobre todo en el caso de los controladores que operan en el espacio aéreo europeo, un espacio muy congestionado. 9990, descent level 60. Estómago, te das cuenta hacia los 40, 50 años de que quizá hayas descuidado algo. Vives casos graves. Yo he visto morir a 6 de mis mejores amigos de la torre. Tenían entre 29 y 49 años. El cielo cada vez está más transitado. El tráfico mundial aumenta un 5% al año. Como el tamaño de los grandes aeropuertos no cambia, hay que aumentar la cadencia de los vuelos y como consecuencia la presión sobre los controladores. Yo me di cuenta después de asistir al primer entierro. Me afectó mucho. Entonces me dije, espera un momento, tienes que cuidarte. No puedes seguir pensando que eres invencible, porque no lo eres. Brewi 500, cruce la pista 22 derecha y siga a la derecha por Bravo. La gestión del tráfico aéreo evoluciona y sin embargo muchos controladores en el mundo siguen utilizando los strips, una técnica del siglo pasado que consiste en escribir en un papel toda la información sobre un vuelo. En Nueva York, para hacer frente al aumento del tráfico, los strips están en vías de desaparición en beneficio de las nuevas tecnologías que a veces generan nerviosismo en los controladores. La tecnología es maravillosa. Suelo preguntarme si no nos habrá facilitado demasiado la tarea, pero nos hemos vuelto demasiado dependientes. Hay momentos en los que la tecnología falla y tú tienes que tener las competencias necesarias, porque los aviones no cesan de llegar. Puede fallar tu radar, puede no funcionar el radar de tierra, pero los pilotos no lo saben y ellos quieren aterrizar aquí. La capacidad de gestionar esas situaciones imprevistas marca la diferencia entre los que realmente están capacitados y los que simplemente hacen el trabajo.
El vuelo 011 está en la plataforma de estacionamiento casi listo para la salida. Cuando el avión está a la entrada de la pista con la tripulación preparada para despegar, el controlador de la torre toma el relevo del controlador de rodadura. Esta noche Steve se encarga de nuestra salida. Señoras y señores, buenas noches. Me llamo Eric Prévost, soy el comandante de a bordo de este vuelo Air France con destino a París Charles de Gaulle. Air France 011, aquí Torre de Kennedy. Cuidado con pista 22 derecha, alinéese y espere. En el mundo, cada segundo despega un avión comercial. Sea cual sea la lengua nativa de la tripulación, se recomienda el inglés para las conversaciones con el control aéreo, aunque a veces la jerga utilizada parezca una lengua por sí sola. Air France 1600, bonjour, roulez Eco 5 Romeo. Se trata de un lenguaje sencillo, compuesto. El gran desafío de todas las salas de control es seguir controlando, pase lo que pase. Señoras y señores, les habla el comandante de a bordo para informarles sobre el final de nuestro vuelo. De aquí a 10 minutos iniciaremos el descenso hacia París Charles de Gaulle, en donde está previsto que aterricemos a las 11, hora local. El vuelo de Air France 011 acaba de aparecer en la pantalla del radar. Ahora Thomas tiene que integrarlo en el tráfico que llega al aeropuerto e indicar al piloto el rumbo, la altitud y la velocidad que debe adoptar. Air France 011, a la derecha, rumbo sur. Docteur, bonjour, Air France 011, 7 position final 09 gauche. La misión del piloto consiste en llevar a sus pasajeros de forma segura a la pista lo más rápidamente posible y llegar a la plataforma lo más rápidamente posible por razones comerciales. Nosotros no nos ocupamos de un avión, no controlamos una misión. Nuestra misión es la circulación, nos ocupamos de los flujos de tráfico. Para ser un buen controlador hay que ser eficaz con las frecuencias. Es decir, me piden que deje 90 segundos entre los aviones. Sé hacerlo sin molestar al compañero de al lado, que también tiene que dejar 90 segundos en otro eje, sin molestar al controlador de salidas que dirige el despegue de los aviones, pero hay veces en las que las llegadas se cruzan con las salidas. Todo eso a la vez. Hay que ser bueno en lo que se hace, consciente de todo lo que pasa alrededor, estar atento e implicarse. En realidad, el control aéreo es muy humano. Torre de control, buenos días. Aquí Air France 011 iniciando descenso. 011, buenos días. Descienda 4.000 pies a una velocidad de 0,9. Air France 011, contacte con la torre 119.25. Que tenga un buen día. El trabajo de Thomas ha terminado. El vuelo 011 está estabilizado a unos kilómetros de la pista. Thomas transfiere el avión al controlador de la torre para que se ocupe del aterrizaje. Steve Abraham está de servicio en la torre de control del aeropuerto Kennedy. Es la parte más conocida por el gran público, la del controlador detrás de las cristaleras. Aunque el campo de acción de la torre no va más allá de algunos kilómetros alrededor del aeropuerto. 471, Torre de Kennedy, pista 22 derecha, alinéese y espere. Al igual que Thomas en París y la mayoría de los controladores de todo el mundo, Steve no sabe lo que es tener un horario regular
Incluso su función puede cambiar de un día para otro. Hoy le tocan los despegues y aterrizajes. Como controlador aéreo local, mi responsabilidad cubre 1, 2 o 3 pistas. Normalmente me encargo de las llegadas o de las salidas. Con 2 pistas de despegue, el objetivo es asegurarse de que los aviones mantienen las distancias específicas entre ellos. Si has decidido que circulen a 3 millas de distancia entre sí, tienen que ser exactamente 3 millas. En el momento sabrás si has sido demasiado rápido o demasiado lento. Los controladores aéreos se enfrentan a un desafío permanente: combinar eficacia y seguridad. El reto empieza con el control en tierra y la puesta en marcha del avión. El controlador de rodadura es el responsable de todos los aviones en rodadura que hay en la superficie del aeropuerto. Los aviones que llegan, cuando salen de la pista, tienen que hablar con el controlador de rodadura para dirigirse a la rampa. También es el responsable de la secuencia de salida de los aviones que abandonan la rampa y quieren dirigirse a la pista de despegue. El controlador de rodadura puede hacer y deshacer el aeropuerto. Una noche de mucho tráfico, si hay un controlador de rodadura ineficaz, fácilmente puede causar retrasos de más de 4 horas. Una eternidad. Y solo porque su secuencia no es eficaz. El control en tierra no es nada previsible. El controlador no sabe quién va a llamar ni desde dónde. Tiene que controlar el caos y convertirlo en algo organizado. Los pilotos de Singapur pueden circular por cualquier calle de rodaje, mientras que los de Air France o Lufthansa necesitan la calle de rodaje Foxtrot. Pero en un segundo todo puede convertirse en un caos. Bob Richards fue controlador aéreo durante años en la torre del aeropuerto Chicago O'Hare, uno de los aeropuertos americanos con más tráfico. Cuando un piloto comunica una situación de emergencia, tienes mucha presión. Tienes en tus manos el destino de todas las personas que van en ese avión, incluida la tripulación. Tienes que solucionarlo, tomar una decisión en una fracción de segundo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Las urgencias médicas son muy frecuentes. Las hay casi todos los días. Alguien sufre una crisis, niños que sangran, todo tipo de urgencias médicas. Lo que hay que hacer en una... Tanto en la superficie, como bajo tierra o en el aire. Cada día hay unos 90.000 vuelos comerciales en todo el mundo. Eso significa que 500.000 personas viajan por el aire. Y una parte nada despreciable de este tráfico cruza el cielo congestionado de la zona neoyorquina. Dirigir la circulación aérea en el aeropuerto Kennedy de Nueva York es una tarea complicada. Steve Abraham es controlador desde hace 25 años. Son muchos aviones. Es la mayor ciudad de Estados Unidos y mucha gente quiere aterrizar o despegar desde aquí. Por eso tenemos 3 grandes aeropuertos que están al 100% de su capacidad. A la gente le cuesta comprender que los aviones no puedan desplazarse libremente porque el cielo es grande. La ruta es un espacio muy restringido. El espacio aéreo que hay encima de Nueva York y sus alrededores también es muy restringido. El papel de los controladores es vital en el transporte aéreo. Sin embargo, muy pocos pasajeros conocen la realidad de este trabajo. Creo que nadie sabe en qué consiste mi trabajo. Los controladores aéreos controlan el tráfico, los aviones. Ni idea. ¿Dirigen el tráfico en torno al aeropuerto? A veces, cuando digo que soy controlador aéreo, me contestan: el hombre de las varillas que ayuda a los aviones a estacionar. ¿Dónde trabajan? ¿En la torre de control? En el aeropuerto, ¿cómo se llama esa cosa circular? A mí me han preguntado si el controlador aéreo es la persona que controla los billetes al facturar. En el aeropuerto eso está claro, pero creo que su radio de acción de vigilancia es bastante amplio, ¿no? Pues yo me temo que no. Se ocupan de la salida y de la llegada, pero me asusta pensar que no se ocupen del resto. Me asusta, eso es todo. Esta tarde el comandante Eric Prevost y su copiloto Stefan Carminati van a despegar de Nueva York. Harán un vuelo nocturno, destino París Charles de Gaulle.
Efectivamente, hay mucho tráfico en Nueva York, pero sus controladores aéreos lo organizan todo muy bien. Controlan todo este tráfico y garantizan nuestra seguridad. Nos vemos pronto, adiós. Hay que destacar que en Nueva York y en Estados Unidos en general, el espacio aéreo lo utiliza todo tipo de tráfico, tanto los grandes aviones de línea como los pequeños Cessna. En el mismo aeropuerto puedes encontrarte un 747, un Cessna 152 y Trabajamos con 28 Estados miembros de la Unión Europea, con 40 Estados miembros de Eurocontrol y, por supuesto, cada uno de ellos ejerce su propia soberanía sobre su espacio aéreo. Es decir, trabajamos con 70 centros de control aéreo. Todos estos centros necesitan reunirse bajo la iniciativa de un cielo único. La idea es que juntos somos más inteligentes, más fuertes que por separado. Se llama sinergia. Es importante tener una unidad, una visión común, compartida por todos los estados para tener un método de trabajo común, estandarizado. En teoría, el cielo único existirá antes de 2020. Solo es cuestión de tiempo y de tecnología innovadora. La tecnología utilizada por la mayoría de los controladores evoluciona muy lentamente. Su puesto de trabajo está formado por una pantalla, un teclado y un ratón. Pero el día de mañana, para controlar aún más aviones, las herramientas tendrán que evolucionar. En Francia, la sociedad Thales trabaja en nuevos sistemas de control. Su programa SHEP nos avanza cómo será el futuro de los controladores aéreos. Voy a presentarles el concepto SHEP, que en realidad es nuestra visión del puesto de controlador aéreo, con capacidades que hemos ideado y desarrollado precisamente como herramienta de ayuda para los controladores. Hemos combinado varias tecnologías, como el Eye Tracker, que nos permite seleccionar un vuelo directamente con los ojos. El simple desplazamiento de un dedo sobre una pantalla táctil permitirá suprimir el teclado. El ratón también desaparecerá y se sustituirá por una técnica que parece salida de la ciencia ficción. Bastará con una simple mirada. Solo con mirar el avión, el Eye Tracker capta la información y sabe exactamente a dónde estoy mirando en la pantalla. Así que podemos seleccionar un avión directamente con los ojos. Gracias a lo cual hemos comprobado que se gana un 70% más de tiempo de interacción con el sistema. El tiempo que se gana se invierte en una productividad adicional puesta al servicio de la seguridad y el aumento del tráfico. De aquí a 20 minutos, 160 millas náuticas, iniciaremos el descenso hacia París. Vamos a recuperar un control. Air France 011, comunique su velocidad a Brest 120, frecuencia 120 decimal 235. 120235 con la velocidad, Air France 011, cambio. Esta es la sala de control de radares de Roissy. Desde aquí controlamos todo el espacio parisino, 100-120 millas náuticas alrededor de Roissy, es decir, algo menos de 200 kilómetros. El objetivo es organizar los aviones con una distancia de 100 segundos entre ellos, sabiendo que tenemos 3 pistas. La aproximación triple paralela es muy rara, única.